Sobre todo, bueno, date cuenta que los hongos se cree que son uno de los habitantes más antiguos de este planeta, uno de los seres vivos más que primero surgieron, porque cuando la vida comenzó en el agua, pues para poder salir a tierra, dicen que los hongos tuvieron un papel crucial, precisamente con el reino vegetal, para poder asociarse. Las primeras asociaciones que fueron líquenes, pues esos líquenes, un alga y un hongo, son los que se juntaron precisamente para poder sobrevivir, que a saber cómo estaría la tierra por entonces. Realmente increíble. Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si te gusta el formato podcast y te interesa crear tu propio programa, tengo algo para vos. Yo ando tan convencido del valor de este formato que armé el curso de podcast para emprendedores. Más info en la descripción. Para un canal como este, la mejor forma de crecer es el boca a boca. Si disfrutás este contenido, compartilo con un amigo. Gracias. En el episodio de hoy hablo nuevamente con Javi Merino, creador de los proyectos Spore World, Micolegas y La Micoteca. Javi es fanático de los hongos y gran educador y divulgador de la micología en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. En este episodio conversamos sobre estas redes sociales y sus diferencias, diferentes hongos y genéticas que prosperan en distintas épocas del año y sobre sus viajes a Argentina. Además, Javi comparte unos valiosos tips sobre dónde poner el foco al empezar a cultivar hongos. Disfruta la conversación, todos los links están en la descripción. Javi Merino, muy buenos días. Buenas tardes y bienvenido y gracias por tomarte el tiempo por segunda vez de charlar acá con nosotros en el Más Allá del Champiñón Podcast. ¿Todo bien? Hola Manu, ¿qué tal? Buenas tardes desde España. Pues sí, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que en el primer encuentro he disfrutado muchísimo y bueno, y que me hayas propuesto hacer este segundo, pues lo primero una felicidad enorme por volver a vernos y lo segundo, pues siempre encantado de colaborar aquí en tu programa. Sí, ayer y antes de ayer lo volví a escuchar. El episodio 22 es, que lo publicamos en julio de este año 2025 y la verdad que me entretuve mucho escuchándolo por tercera vez, creo que una vez antes de la edición y ahora de vuelta después de 2 meses y la verdad que me sigue entreteniendo mucho y lo disfruto. Así que vamos de nuevo. Mira, acá vos estás con la taza de Spore World de tu Sí, estaba tomando un café. Un café. Y acá estoy a la mañana con el mate, que es un muy buen... El mate de Más Allá del Champiñón. El mate más allá del champiñón, que está creo que en todos los episodios también. ¿Vos te amigaste con el mate? Que tenés bastante afinidad pero con Argentina, pero el mate... Sí tomo mate. Lo que pasa es que ahora aquí en verano, hace un verano muy caluroso y me cuesta arrancar el mate otra vez. Supongo que en una semana, no, poco más, en 10 días que llegue a Argentina, ahí sí arrancaré el mate de nuevo. Yo empecé a tomar el tereré con agua fría nomás cuando estuve en Paraguay. En Paraguay lo toman mucho. En tereré, Argentina también toman el tereré, pero el tereré con agua, solamente agua y yerba. Es muy rico y en Paraguay, como sabrías, hace un calor siempre. Terrible. ¿Fuiste a Paraguay? ¿Conociste Paraguay? No he ido a Paraguay, pero yendo hacia el norte, por ejemplo, he estado viviendo en Ecuador y Ecuador tiene un clima... No te voy a decir como Paraguay. Paraguay todavía llega a tener estaciones, pero ya se empieza a notar ese clima tropical intenso que te hace sudar continuamente. Terrible. Sí. Hablando de eso, ahora estamos en septiembre. ¿Cómo está el clima ahora en Valladolid, en España? Pues aquí en Valladolid estamos teniendo una pequeña tregua esta semana. Estamos todavía en verano. Ya sabes que aquí siempre al contrario. En el hemisferio norte. Y bueno, ha sido un verano, el mes de julio ha sido tranquilo, pero el mes de agosto ha sido terroríficamente caluroso. Hemos tenido una ola de calor que ha durado al menos 16 días. Se han quemado la mitad de los bosques de España. Ha sido algo terrible.
Sí, incluso acá escuché bastante los incendios en España y también Ujú. afectó tu región. Sí, yo vivo en Castilla y León y aquí, pues, toda la zona de Zamora y León son las principales afectadas, sobre todo León, con más de 150.000 hectáreas quemadas, que es una barbaridad. En el último episodio comentaste que hay muchos pinos en tu zona y el pino quema muy bien. Ujú, Quema con efectivamente. toda la resina que tiene, quema como leña Sí, seca. Sí, sí, sí. Así que es un sí. problema con la sequía. Es un catalizador, un Problema, acelerante, esa resina, desde luego. sí. Mira, yo tengo acá una noticia que me mandó el amigo Fede Conde ayer y también quiero hablar un poco de eso. Me parece Sí. que en tu zona ya empezó la temporada de los hongos, porque acá me llega una noticia que dice: primeros decomisos de la temporada micológica de otoño, la Guardia Civil interviene 300 kilos de boletos y de níscalos. Ujú. Justamente dice, Montes de Soria. En Y acá Montes hay de Soria, yo creo que es del una año pasado a lo foto. mejor la noticia, porque es muy pronto todavía para que haya nada. Ha hecho mucho calor No, y no ha tenés llovido razón. nada. Tenés Sí, razón. ¿verdad? No chequeé la fecha. Qué vergüenza. No, no Me pasa la nada, está mandó, bien. me la mandó ayer y ahora estoy viendo y chequeando la fecha. Es de 2024, pero de septiembre también. Pero un poco más adelante. Dice 30 de Sí, septiembre claro. 2024. Me confié porque me la mandó ayer y dice, mira esta noticia. Y no chequeé la fecha. Tenés razón. Mira, Está tengo mal, por aquí entonces. un parte micológico. España va de la siguiente manera. La zona norte es más fresca y a medida que vas bajando al sur va elevando la temperatura, ¿vale? Sí. Entonces, la zona norte es en la primera en la que siempre salen los primeros hongos silvestres, sobre todo en la zona de Pirineos, en alta montaña. Y a partir de ahí va baja la cota. Entonces, ahora están comenzando, en la zona norte hay un parque micológico en una comunidad que se llama Navarra, y en Navarra hay un parque micológico que se llama Ultzama. Y en Ultzama, todos los años, cuando arranca la temporada, es decir, ahora, mandan un parte micológico y te van diciendo qué especies se encuentran, cómo está el terreno. Y justo decían que las previsiones son muy buenas. Estaba leyendo antes de hablar con vos. Decían que las previsiones son muy buenas para este año y que empiezan a encontrar las primeras especies eh, por ahí termófilas, que todavía les gusta el calor con la humedad alta de la zona. Entonces, pues bueno, eh, por ahí encuentran algunos poletales, las primeras amanitas cesáreas, que son unas setas deliciosas muy, muy apreciadas aquí en España. Y bueno, poco a poco irán apareciendo más especies. Ujú. Entonces esa fake news ya la sacamos, pero igual es muy interesante para acá la Argentina de conocer eso de que hay cosecha, que hay cosecha ilegal y que hay intervención de Sí, la policía, que de repente esa foto es muy graciosa porque hay varios autos de policía y una camioneta llena de cajones de es hongos, que así. es algo muy curioso verlo, O sea, tal y que como lo has acá creo visto, que... Manu, es fiel esa imagen a la realidad. Normalmente son cuadrillas de personas que se unen con muy malas prácticas, además, porque incluso, como es gente que va con prisa, sobre todo con el níscalo está tapado normalmente con la cícula de los pinos, con las hojas de los pinos. Entonces, Mm, las setas están debajo. ¿Qué hace esta gente? Incluso muchas veces usan rastrillos para retirar mm, sí, más toda rápido. esa hoja, claro, y llevarse toda la producción. Entonces, es un problema. Y luego, además, eso, no tienen licencia, que no sería mayor problema. El problema está en que hacen prácticas muy malas y se llevan cantidades eh, enormes. O sea, no hay una regulación con algunas zonas en España y entonces en esas zonas es en las que principalmente se aprovechan a coger lo que les da la gana. Aunque hay una ley de montes que regula la recolección silvestre en zonas no reguladas como tal, ¿vale? Esta gente, pues eso, coge cajas y cajas y cajas, lo venden en el mercado negro y bueno, pues se saltan todos los controles y además hacen un flaco favor a la naturaleza porque, bueno, pues ese tipo de prácticas y de recolecciones tan agresivas obviamente repercute negativamente en el ecosistema. Mm. Acá el níscalo es el Lactarius deliciosus, ¿no? Que ustedes lo llaman El así. Latherius deliciosus es el nombre científico. Mm, Hay sitios que le llaman robellón, aquí en España, en Cataluña sobre todo.
Aquí en mi tierra, en Valladolid, le llamamos nícalo sin ese. Y cada zona tiene su nombre, pero al final Lactarius deliciosus es el nombre científico, que ahí sí que no hay duda y nos entendemos en todas partes. Sí, en la costa atlántica y en Argentina les llaman hongo de pino a los dos, tanto al níscalo como al Suillus luteus también. Pero bueno, como está micorriza con el pino, pues muchas veces, bueno, seta, hongo de pino y a correr. Sí. Sí, sí, El sí. naranjita. Sí, el Lactarius también crece me lo comentaron en la otra charla desde México, Chiapas, en Misiones, en Uruguay, así que es un hongo muy apreciado y Sí, bastante difundido, ¿no? date cuenta que la gran mayoría de pinos que hay en Uruguay, por lo menos lo he podido visitar, estuve con Alejandro el año pasado viendo precisamente, y este año también estuvimos juntos en abril, paseando por bosques de Uruguay, y efectivamente la gran mayoría del pino que hay es todo importado de Europa. Entonces, tiene toda la lógica que compartamos especies, porque todas esas micorrizas que han ido en los cepellones de los árboles cuando se han mandado hace siglos, pues obviamente estaban ahí, todas esas especies, así que es normal. ¿Sabes que también es una cosa curiosísima? Es como comparten algunas zonas del mundo especies vegetales y de hongos y dicen que es porque antes de que los continentes se separen, había, digamos, eran unidas. Entonces se encuentran De en las dos Pangea. costas. Ahora, por ejemplo, claro, en las dos costas, por ejemplo, Sudamérica y África, especies similares, incluso de hongos. Eso es muy curioso que no sé cuántos millones de años atrás se sospecha que ha pasado, pero que se sigue pudiendo comprobar a través de las especies que hay en las dos costas opuestas, ¿no? Interesantísimo también esa parte. Sí, sobre todo, bueno, date cuenta que los hongos se cree que son uno de los habitantes más antiguos de este planeta, uno de los seres vivos más, que primero surgieron, porque cuando la vida comenzó en el agua, pues para poder salir a tierra, dicen que los hongos tuvieron un papel crucial, precisamente con el reino vegetal, para poder asociarse. Las primeras asociaciones que fueron líquenes, pues esos líquenes, un alga y un hongo, son los que se juntaron precisamente para poder sobrevivir, que a saber cómo estaría la Tierra por entonces. Realmente increíble. Pero bueno, en este caso, Sí. más que... Obviamente, claro que ocurre eso, que todo era el mismo continente, pero creo que más que otra cosa aquí el tema de las mismas especies que estábamos comentando, precisamente ahora esas dos, como puede ser el Lactarius deliciosus, por ejemplo, tiene que ver principalmente con la importación de esos árboles, porque esa asociación de micorriza la hace precisamente con plantas superiores. Con otras especies, qué sé yo, Aseroe rubra, muy común en Uruguay, por ejemplo, ahora que comentabas de Uruguay, y en Argentina también. Ese es un hongo invasor, muy parecido, es de color rosa, el olor olor horroroso, pútrido, como a carne trémula, atrae a los insectos precisamente porque su estrategia de dispersión de esporas se basa en apoyarse en los insectos. Entonces los insectos vienen atraídos por el olor, se impregnan las esporas en las patas, en demás, y pues, las difuminan. Mm. Otra Sí, sí. estrategia más muy curiosa. Otra extra. Sí, sí, sí. Mira, líquenes, tengo un episodio que quiero hacer con una persona que me recomendó también tu amigo Gonzalo Romano. Ah, Gonza es un Y crack. otro, sí, y otro episodio sobre, tengo un contacto, creo que de España, me parece que el chico es de Massimo Pernice, ¿te suena? Él hizo un podcast, un episodio en Mushroom Revival de Estados Me Unidos. suena el nombre mucho, pero el apellido no sé. ¿Él es español? Entonces, Me pues parece que es italiano. seguro. Ah, Mira, italiano. pasa Sí, por algo el apellido, no por curioso. otra cosa. Sí. Massimo Pernice. Ajá. Pasa algo muy curioso, o a mí me pasó algo muy curioso, que todo el episodio que escuché en Mushroom Revival, un podcast en inglés sobre hongos, pensaba que era de Nepal, Ah, mira. pero me parece que decía Napoli, Neapel. No sé, entonces hubo una confusión y creo que al final es italiano. Y durante todo el episodio me quedé con esa duda, pero me parece que es italiano y yo había entendido mal. Bueno, él habla sobre la funga marina. Él es Ah, sí. investigador
y habla sobre la funga marina, digamos, y en grandes profundidades. Y le escribí porque me pareció interesantísimo, algo que no sabía nada y muy curioso todo, y me confirmó, me dijo que tenía ganas, así que ahí vienen algunos episodios más. Líquenes es muy interesante, se sabe poco, entonces hay que difundir un poco ese conocimiento y a mí me interesa mucho aprender y funga marina también, pero hay muchas cosas para seguir charlando y para hablar. Sí. Este podcast tiene temas para un buen rato. Mira, quiero empezar a preguntarte algo que la última vez me había quedado pendiente. Varias cosas me quedaron pendientes, con vos podría charlar muchas horas. Vos tenés el emprendimiento principal que se llama Sport World, Sí. ¿no? O como uno de los nombres, y otro... Yo más que emprendimiento le llamo proyecto, porque tiene tantas ramas y tantas cosas, claro. Se bifurca tanto que... Sí. Es una de las marcas de los nombres, y algo también relacionado a eso son mis colegas, ¿no? Sí, claro. Mi colegas es una de las ramas de Sport World, una de esas IFAs. Sí, de esas puntas, de esa red. Y el grupo de Facebook, si bien lo mencionamos, ese fue también una de tus actividades de organizar y abrir ese grupo desde el principio. Un grupo Facebook. Ahora, lo que me interesa es cómo está el grupo hoy en día, cómo está Facebook, porque la gran parte de personas que yo conozco casi no entran más en Facebook, o ya no, los jóvenes ya no tienen cuenta. Eso por un lado, ¿cómo está Facebook hoy? Hoy en día, por lo menos en Argentina y en emprendimientos de hongos, está casi todo concentrado, casi 100% con Instagram, ¿no? Que también, lo cual es un problema, y vos hablás, y es muy interesante sobre la soberanía digital, con todos los bloqueos en Instagram principalmente que hubo. Pero bueno, ¿cómo está cómo está Facebook hoy? ¿Cómo está el grupo mis colegas? Y agrego una pregunta más, ¿y cómo ves la parte social de Instagram? Porque Instagram lo llamamos red social y yo no lo veo mucho social. ¿Qué es la parte social de Instagram? Lo que tienen mis colegas en Facebook son grupos donde la gente discute, donde la gente comparte cosas y hay una búsqueda. Y más que nada los grupos son la cuestión social. En Instagram no hay grupos. Entonces, como se llama red social, pero yo lo estoy dudando si es una red social o es simplemente una red sin social. Bueno, varias preguntas, Javi. Sí. O sea, al final es Meta quien engloba a todas estas empresas, Instagram, Facebook, WhatsApp. Son propietarios de todas esas, vamos a llamar, las redes sociales. Cada una especifica, y como bien decías, muy diferenciales entre sí, para mí también, no solo por el rango de edad de la gente que utiliza esas plataformas, sino por la forma en la que se utiliza precisamente todo este software. Por ejemplo, Facebook, pues sí es cierto que a lo mejor engloba un poco más a las generaciones, los que somos de principios de los 80, por decirlo así, y hacia atrás, ¿vale? Todos los boomers. No, bueno, sí es cierto que somos usuarios de Facebook. Facebook tiene algo muy interesante y que precisamente comentabas, es la posibilidad de esa participación, de crear grupos. Nosotros en Mi Colegas ya, ahora creo que hace unos días, ha cumplido 6 años de antigüedad el grupo. Y bueno, pues mira, te digo ahora mismo, más de 85.000 personas que forman parte de ese grupo. Y activas de esas 85.000, pon que haya 60.000 prácticamente, que es un montón. Un montón. Sí. Entonces, habitualmente es un espacio en el que sí puedes conversar, puedes comentar publicaciones ajenas que te interesen, proponer temas. Para mí es mucho más dinámica desde el punto de vista de aprendizaje, ojo, mucho más que Instagram. Y también que WhatsApp, porque tienes las dos cosas. Tienes la parte de WhatsApp, que sería la conversación, y la parte de Instagram, que es la visual. Entonces, para mí es muy completa desde el punto de vista de aprendizaje. Más que Telegram, más que muchas otras. Quizás Discord, por ahí, es una red social que es muy interesante, pero muchas veces la pereza propia del avance de la edad, que dices, bueno, ya me he metido en esto, no me voy a meter también en Discord, por falta de tiempo, sobre todo, pero me parece una plataforma muy interesante. Creo que está muy bien. No sé si he contestado todas tus preguntas, porque como me bifurco mucho... Sí. No, sí, pero Facebook tiene un poco eso, que es un poco más similar a un foro, ¿no? Como antes había foros, todavía antes de Facebook, cuando sí, como es Rumeri.
Ajá, sí. Yo no entré, pero conozco la plataforma que es bastante old school. Y Sí. sí, pero sigue activa y ¿quién está en el grupo de mis colegas de Facebook? ¿Se nota un cambio o está como de mucha actividad todavía? ¿O se nota que ya están transitando el público hacia otras plataformas? O los grupos de WhatsApp que mencionaste es un chat, no es un foro, no es un grupo, es un Ujú. chat donde muchas veces los mensajes que se mandaron ayer ya no se pueden encontrar, digamos, es un hilo infinito de mucha información y es difícil sistematizar o volver a encontrar. Em, pero me interesa cómo está Facebook hoy en día porque ya casi no entro tampoco. Pues mira, te voy a dar datos fehacientes. Estoy mirando ahora mismo exactamente los registros, los insights del grupo Ujú, y efectivamente, mira, hay un crecimiento de un 7% en los últimos 30 días. Anualmente también siempre está creciendo, o sea, nunca el grupo ha dejado de crecer. Siempre un crecimiento muy orgánico, ujú, porque desde el inicio siempre, pues eso, que comienzas desde muy poquito, pero siempre en temporada es muy estacional, por decirlo así. Siempre cuando llega la temporada de hongos es cuando tiene un cierto crecimiento, cuando se empiezan a recolectar setas, sobre todo, mira, México, por excelencia, tiene el mes de hongosto, que para ellos hongosto es un mes por excelencia de las setas. Entonces, es cuando todo el mundo se va a recolectar, cuando más participan en foros y en grupos, mandando fotos para identificación, etcétera. Entonces, la zona de Centroamérica, agosto. Y ahora septiembre, octubre y noviembre, el hemisferio norte, por decirlo así, también es la temporada más prolija y productiva desde el punto de vista de hongos silvestres. Entonces, pues, comenzando desde el norte hacia el sur, es decir, por ejemplo, todos los países del Báltico, como por ejemplo Finlandia o Estonia, Letonia, todos esos países, el mes de agosto también tienen ya producción silvestre. Y a medida que va avanzando el año, va bajando esa cota, por decirlo así. Ya luego, posiblemente ahora en Alemania ya estén recolectando también porque han tenido buena temporada de lluvias durante el verano, sí. ¿verdad? Y Ujú, bueno, poco a poco, pues como te digo, ahora septiembre, mediados, finales de septiembre es cuando aquí en España, en todo el país más o menos, se empiezan a activar sobre todo las asociaciones micológicas, los parques micológicos, para atraer a todo ese público que está deseando ujú, conocer. ujú. Entonces sigue muy activo Facebook y el grupo ese. ¿No notas Sí, que está bajando la actividad porque la gente está usando más otras plataformas? no, ¿Sigue como te funcionando? digo, es un público, o sea, es precisamente lo que estábamos hablando, que posiblemente otras plataformas no te dan la opción, o sea, como Mm, el grupo Mi Colegas está muy orientado precisamente al aprendizaje. Digamos que el que viene ahí es porque quiere aprender, ya sea de cultivo o de especies silvestres o lo que sea, siempre desde un punto de vista de aprendizaje. Entonces creo que es por ahí, precisamente, que por eso no pierde interés. Como te digo, cambia a lo mejor la franja horaria o incluso muy estacional en el sentido de que de agosto a diciembre tiene muchísima actividad porque tenemos una gran cantidad de gente que es del hemisferio norte, pero también en el hemisferio sur, sobre todo de Argentina, Uruguay y Chile, que son los tres grandes países del cono sur que más presencia tienen en el grupo y en general en las redes sociales de Sport World. La comunidad argentina es enorme. mm. También porque voy por allí más a menudo que a otros países, entonces se tiene que notar. Bien, bien, bien. Muy bien, centro. Lo voy a encabezar. Mira, encabezar. Em, Vos venís para Argentina. Es un tema para seguir charlando. Vos venís Sí. ahora para Argentina en septiembre. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué venís a hacer? Y también un comentario más. Mira, yo creo que se me ocurrió antes de la charla, me parece que por todo lo que estuve hablando con personas últimamente, Ujú. todo el mundo te conoce y todo el mundo acá en Argentina y parece que todo el mundo te encontró físicamente. Entonces digo, ¿cuántas veces has venido? ¿En cuántos eventos estuviste? Y parece que también sos la segunda persona más popular en Argentina, más querida después de Messi. Ah, Sí, ¿qué iba a decir yo? Digo, no me digas Milei que me matas. no, no, Ah, era un no, poco más Messi es un discutivo. crack. Sí, A bueno, Messi venga, lo amamos. acepto el segundo puesto que, con honores, desde luego. Madre mía, Sí, qué cosas me dices. sí, No, sí, sabes sí. Es que una locura. Venís para Argentina ahora en septiembre sí, de nuevo.
¿Qué vas a hacer? Mira, creo que este es mi cuarto viaje a Argentina. A ver, espera, 1, 2, 3, 4. No, es el quinto. Es mi quinto viaje a Argentina. Muy contento, la verdad. Es mi quinto. No, estoy mintiendo, claramente es el cuarto. Estuve la primera vez en abril de 2024, que fue cuando hicimos el primer Mar del Fungi. En octubre de 2024, que ahí viajé a Uruguay también. Hice una actividad con Alejandro y bueno, y pasear por Argentina también y algunos cursos que doy, al igual que me va a pasar ahora. En abril de este año hicimos el segundo Mar del Fungi, 2025, y ahora es el cuarto viaje, o sea, sí, 4 viajes. Y ahora en Dentro de este un viaje, año, hace un año. hace un año que venís acá. Sí, Recién, un año. desde Parece que abril del son 24. 15. Sí. Ah, abril. No, desde abril del 24, mi primer viaje. Un Pero si es poco que el más tiempo tiempo entonces. pasa rapidísimo, es una locura. Igual es poco tiempo. No, es muy Recién hace un poco. año y pico venís para Argentina y ¿Sabes lo que ya pasa? estás muy Que bien mucha conectado. gente me conoce de antes, Sí, sí. por las redes, obviamente. Entonces, tarde o temprano, quien se dedica al tema de los hongos, este mundo no es tan grande. O sea, nos conocemos todas y todos. Entonces, es común que, a lo mejor no en persona, pero sí que nos veamos. Y luego, pues, a raíz de haber organizado festivales aquí con Marinés Flores, por ejemplo, cuando hemos hecho el Mar del Fungi, tanto en abril del año pasado como el de este año, pues obviamente ahí viene una cantidad ingente de personas amantes del reino fungi y obviamente pues siempre es una alegría encontrar a personas que tienen tus mismas inquietudes, ¿verdad? Sí. Así Sí. que comentarnos un poco qué vas a hacer en Argentina. Sí. ¿Vas a viajar un poco? Me comentaste algunos talleres. ¿Qué vas a hacer? Mira, recién llego, dentro de 2 semanas, estaré allí ya. Y el día 20 de septiembre estoy dando un curso de cultivo de cubensis en Isla Sitopia. En Sitopia, que es un espacio que tienen bueno, en Capital y en Villa Crespo está, en el barrio de Villa Crespo. Y es un sitio muy interesante porque dan muchísimos cursos y formaciones, no de hongos, sino en general, sobre todo de cultivo de huerta urbana, principalmente. Pero un par de veces al año coincide que viajamos para allá y, bueno, pues nos invitan para dar alguna formación. El año pasado, también en octubre, dimos un curso de cultivo de sírgola, teórico-práctico. Vino la gente allí, armó sus sacos, todo de la mano también de mi buen amigo Nicolás Drukarov, Niki funginista, al cual le mando un beso también y un saludo, que seguro que va a estar escuchando este podcast. Y bueno, también esta vez vamos a dar el curso juntos. Él va a dar una parte de, por decirlo así, el cultivo de hongos comestibles y medicinales un poco más avanzado en comparación con el que dimos el año pasado. Y yo me voy a centrar sobre todo eso, en la parte del cubensis, cómo trabajar las genéticas, cómo preparar los sustratos, problemas que te pueden surgir a la hora de fructificar, cómo deshidratarlos, etcétera. Entonces va a estar muy ¿Cómo bien. manejas, sí, cómo manejas todo el tema del cubensis con la cuestión legal? Vi en un momento, me causó mucha gracia en Mi Colegas, se llama la página allá en España, ¿no? Donde lo tenés, la genética o la semilla publicada como ornamental. Me causó mucha gracia, pero es Que gracioso realmente que... es así. O sea, el es- uso que es- se usa es- es ornamental. sí, sí, por supuesto, no tengo Ujú. ninguna duda, pero es un muy lindo hongo. Pero vos lo puedes ofrecer y decir como de esa manera encontrás la vuelta para poder ofrecerlo, ¿no? Porque es siempre un tema con la cuestión legal, cómo manejarlo. En Argentina tenés Ujú. también una de esas ramificaciones de tus proyectos que se llama Micoteca, también quisiera hablar un poco. Ujú. Em, Ahí también está disponible alguna genética de cubensis o cómo No, manejas todo el tema del cubensis obviamente en en España y en Argentina, Argentina. sí, en Argentina obviamente las restricciones son muy, muy grandes. Entonces nosotros evitamos ¿Sí? en todo momento crearnos problemas con Ujú. la justicia desde ese punto de vista. Entonces, pues bueno, una cosa es que des un curso puntualmente y des una formación, como te digo, desde el punto de vista de aprendizaje, y otra cosa es comercializar. Ahí tendrías un Seguro. problema. Entonces sí Ajá. evitamos en Argentina, nos centramos única y exclusivamente en la micoteca con las especies gourmet. Aquí Ujú. en España tenemos un poquito más de mano ancha para
trabajar y sobre Ah, todo, mira. como te digo, o sea, siempre desde un punto de vista de estudio e investigación. Personalmente Sport World se asoció con otra marca que es Natur y bueno, ellos se dedican a la parte de activos y nosotros confiamos en su producto, entonces pues bueno, digamos así que le apoyamos y le damos cobertura, visibilidad y obviamente ventas. Pero bueno, como te digo, aquí en España el tema es un poco como con el cannabis. Eh, Tú puedes tener semillas, puedes plantar en tu casa, el autoconsumo es legal, pero no es legal la venta de frutos. Ah, mira, ok. Entonces la flexibilización está más avanzada en España que en Argentina o Latinoamérica. Sí, o sea, bueno, depende de qué países. Uruguay, por ejemplo, va por delante en muchas cosas. O Ujú, sí. Ecuador en cierto punto también, porque, por ejemplo, los honguitos se les considera como medicina ancestral. Entonces, la Mm, Constitución en Ecuador permite el uso, igual que la ayahuasca, igual que otras sustancias ujú, enteógenas, se usan también desde el punto de vista terapéutico y son legales, claro que sí. mm. Y aquí en Sí, ¿y España qué? tenemos el punto ese, sí. Sí, sí, sigue siendo un poco la excepción, pero bueno, acá en Argentina como es un problema. ¿Y qué más sustratos hay? Sé que se usa mucho la bosta de caballo y eso es lo que capaz lo más usado. ¿Qué más o qué Fibra enseñan de en el coco, curso? Fibra de coco. quizás. Fibra de coco sea de los más utilizados, de los que se pueden encontrar prácticamente en cualquier parte. Qué sé yo, humus o incluso se pueden hacer mezclas que básicamente lleven la nutrición que necesita el propio hongo con harinas de cereales, vermiculita a lo mejor para darle algo de aireación. Bueno, digamos que tú al final dentro de una receta o una formulación de sustrato, tienes una serie de condiciones que necesitas. ¿De Ujú. acuerdo? Entonces, los ingredientes que tú le vas a ir añadiendo pueden variar siempre y cuando el resultado final, nutricionalmente y la textura también del sustrato sea similar. Ujú. Tienes ahí un poquito para jugar. Sí. ¿Tenés información sobre sustratos para cubensis en el Sí, canal de claro. Sportball también? Sí, hay. Sí, sí, sí. Hay, de hecho, mira, en Sport World hay un vídeo completo sobre formulación de sustratos para cubensis. ¿Para qué le he tenido que Bien. camuflar? Le he tenido que camuflar porque ahí YouTube, por ejemplo, sí es bastante más estricta que otras redes sociales. Entonces, pues bueno, me han baneado un montón de vídeos. Así que decliné incluir el tema de cubes en YouTube. Pero bueno, a veces, pues eso, aunque sea camuflado ahí, o que si hablamos de como la bosta de vaca, cómo hay que tratarla, sobre todo que no vale directamente, porque mucha gente se va al campo, ve ahí una boñiga y dice, bueno, pues me la llevo a casa, fresquita y reciente. Y bueno, nada más lejos de la realidad. Eso normalmente, Mm, bueno, primero hay que lavarlo, hay que secarlo, hay que lavarlo para eliminar sobre todo el exceso de amoníaco que tiene esos excrementos. Entonces, no se puede usar nunca fresco, siempre curado, que ujú, se dice, que es que las haya dado el ujú. sol, se hayan secado, haya llovido, ya estén lavadas, eso es lo ideal. Sí, ok. Entonces, como decimos que está ese video, ¿cómo se llama? ¿Te acordás? Formulación de sustratos, bueno, te lo puedo mirar si quieres, pero creo Sí. que se llama formulación de ¿Pero qué sustratos, me parece. término usás? ¿Usás cubes, cubensis, honguitos? ¿Qué por los bloqueos No, también? claro, no, es que tanto honguitos como cubensis te lo van a banear. Entonces, no puedes usar la palabra cubensis. Normalmente la camuflamos con números y letras, Ok. que es una manera mucho más sencilla. Pero mira, te voy a decir, porque como de vez en cuando voy cambiando los nombres de los vídeos para ver cómo evolucionan las métricas, para ver si se ve más o menos o interesa más Claro. uno u otro. Mira, Sí. se llama Psilocybe cubensis el vídeo, pero claro, con ceros, treses y demás. Como el vídeo también habla del casing, del PFT y de la formulación de sustratos, pues ese es el nombre del vídeo. Formulación de sustratos y aditivos. Aquí le tengo, sí. Ok. Bastante Mira, largo el título. sí, pero digamos, para encontrarlo con formulación de sustratos y buscando un poco en el canal de Sportbolt, Ujú. probablemente se encuentra si a alguien le interesa ese video en particular. Lo que sí fui a mirar ayer fue un video, una clase sobre cordyceps militares de cultivo, que me parece que Ah, también es sí. bastante curioso. Sí, Ujú. y también es muy importante lo que mencionaste, la formulación del sustrato, ¿no?
Comentame un poco sobre las particularidades del Cordyceps militaris, que es muy demandado por sus cuestiones, digamos, adaptógenas, que se dice, las particularidades del hongo en sí y del sustrato y el cultivo. Claro, es que tenemos que partir del punto, Manu, de que Cordyceps militaris es una especie de hongo entomopatógeno. Quiere decir que infecta a insectos. O sea, no es un hongo al uso que cree micorrizas como los que encontramos de forma silvestre o que degrade materia orgánica como pueden ser los que cultivamos habitualmente en nuestros espacios de cultivo. Entonces, claro, tenemos que prepararle algo que realmente le guste. No tenemos pupas de insectos, perdón. Las pupas que son esos capullos, tejidos, esos huevitos donde están las larvas ahí preparando esa metamorfosis. Claro, sería una práctica además poco ética desde un punto de vista, bueno, para algunas personas. Y entonces, ¿qué hacemos? Hemos buscado, que ya existen y hay gente que se ha preocupado de ello. Precisamente hay una persona en Nepal que trabaja mucho el tema del Cordyceps y bueno, se centró en esta especie, militaris en concreto, y pues se utilizan desde entonces sustratos sintéticos con base en arroz integral, principalmente. Y luego al arroz pues hay que darle una serie de nutrientes, un poco por lo que hablábamos antes, cuando formulas un sustrato, puedes sustituir un elemento por otro siempre y cuando la nutrición sea similar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le añadimos peptona, hay otras recetas que llevan huevo, hay otras recetas que, bueno, la nuestra, por ejemplo, la usamos peptona y malta, principalmente, extracto de malta. Entonces son dos ingredientes esenciales para el desarrollo de Cordyceps militaris. Luego, principalmente, una vez que ya tienes el sustrato, tienes que ver el tipo de contenedores donde lo vas a cultivar. Ya sean, qué sé yo, tarros o en un tupper, tipo tupper de estos grandes, en el que puedes poner bastante sustrato. O por ahí incluso hay gente que realmente lo cultiva en pupas directamente de insecto y bueno, pues le salen las fructificaciones en otro tipo de envases. Pero bueno, como te digo, principalmente lo que tienes que ver es eso, el tipo de sustrato que vas a usar, el envase y luego darle las condiciones. Sobre todo de temperatura. Es un hongo que, claro, es un hongo que se desarrolla entre 18 y 22 grados. Entonces, digamos que tienes una franja de temperatura bastante estricta. Luego hay cepas que les gusta un poco más el calor, a lo mejor con 22 están más a gusto que con 18, y otras al contrario, que les gusta un poco más el frío. Entonces, pues bueno, por ahí hay mucha variedad. Hay un video que lo miré en tu canal, se llama algo como cómo cultivar el Cordyceps, así que si a alguien le interesa, ese tiene 1 año, es relativamente reciente ese video, pero me estoy riendo cuando decís la temperatura y la franja de temperatura, porque la última vez que nos juntamos y me dijiste que hacía 37 grados, me comentaste de algún experimento de cultivo de Cordyceps que hacías. ¿Cómo terminó ese experimento? Pues sí, te los podía haber enseñado. Les tengo por ahí secos precisamente porque quedaron preciosos. Unas formas, bueno, preciosos para mí me parecen muy bonitos. Unas formas bastante helicoidales, muy enrevesadas. Pero bueno, al final salió adelante el Cordyceps. Pero sí, o sea, no es la temperatura ideal para ellos. Aquí cuando ha habido 37 grados, en la sala de cultivo hay 28, 30 grados de pico durante el día. Entonces, obviamente, yo que sé, a Ganoderma le va genial, pero a Cordyceps no le va tan bien. Mira, sí te había traído una melena de león, que recién le estaba por cosechar y he dicho, voy a aguantar y se la voy a enseñar a Manu. Muy bien. Aquí la tengo. Un poco más arriba, porfa, para que se vea bien en la imagen. Ahí está. Bien, bien, bien grande, linda, linda. Yo tengo algunas también. Sí, yo tengo algunas también y empecé, eso fue un poco el objetivo de este invierno acá, de poder cosechar y comer melena y funcionó. Está acariciando la melena león. Sí, esos acúleos, que se llaman esos pelitos. Ajá, está creciendo bien con el calor que hace. Sí, porque nosotros de melena de león, mira, precisamente ahí en la micoteca en Argentina tenemos las dos especies que utilizamos. Tenemos una melena de frío, por decirlo así, que es la estricta, la europea, Erythrina erinaceus, que se ha cultivado habitualmente, y luego tenemos otra que es una variante
que es la de calor. No es que pueda vivir a 40 grados, pero bueno, ya ves que aquí ahora mismo en casa tengo como unos 24, 25 grados, crece perfectamente. Bueno, de hecho es su temperatura ideal. Mira, no sabía. Entonces ¿Cómo está se llama bien esa especie? esa ¿O variabilidad. cómo la llamas esa Se llama especie en la igual. micoteca? Sí, se llama igual, lo Igual. único que pone calor, entre paréntesis. Ok. Entonces, en micoteca hay una especie que es más apta para calor. Que acá en Argentina Ujú. hay un calor casi todo el año bastante Claro, o potente. sea, aunque no tengas un cultivo estacional, que es interesante el cultivo estacional, que significa que Sí. en función de la época del año cultivas unas especies u otras, siempre Ujú. puedes adaptar eso un poquito también a tu propia instalación. Por ejemplo, ahora que va a empezar la primavera, pues sería interesante empezar a meter especies que por ahí les gusten. Por ejemplo, en la zona en la que vives tú, por ahí por Santa Fe. Supongo que ahora las noches son bastante frescas, Ujú, todavía. ¿sí? Todavía. Y las mañanas, pues a lo mejor llegáis a 20, 22 grados, 24. No, durante el día hace esa temperatura por ahora, pero puede Ajá. cambiar de semana a semana. Acá, como te decía la última vez, somos muy Ujú, expuestos a los vientos. Cambia el viento y mañana tenemos 35 grados. ujú, Viento norte, de ujú. Brasil, de tropical. Claro, Así entonces, que por sí, decirlo así, vas a entrar en temporada de hacia el calor, con lo cual te interesa estoy seguro. no meter especies de frío. Por ejemplo, enoki, que es una especie que le gusta mucho el frío, no sería recomendable para esta época. Pero sí, por ejemplo, que empieces con las sírgolas en general, toda la variedad Ujú. de todas las especies de sírgolas que hay, salvo la eringui, que le gusta un poco más el frío, pues yo que sé, la Pleurotus dillamor, por ejemplo, que es la ostra, la sírgola rosada, esa es muy interesante y es una cepa, además, que puedes cultivar de aquí a fin de año prácticamente. La Pleurotus citrinopileatus, que es la sírgola amarilla, también bastante interesante. Luego hay especies propias del verano, incluso como Pleurotus pulmonarius, que se la llama la sírgola de verano, precisamente porque soporta muy bien las altas temperaturas. Nosotros toda la información que damos en la micoteca, en Sporewall, en Mi Colegas, en todos los espacios de formación y de conocimiento que tenemos, siempre damos las fichas técnicas de a qué temperaturas hay que cultivar esas setas bueno, y las épocas del año por ahí también. En el Instagram de la micoteca hemos puesto un calendario austral de hongos, que más o Ajá. menos te orienta, más o menos, porque depende del país en el que vivas y de la zona en la que vivas, te orienta a qué especies son más adecuadas para un mes o para otro. Pero se puede experimentar y ampliar un poco esa franja. Pero Sí, es una franja ideal de hecho, para hay que renegar un poco experimentar. menos. Hay que experimentar como vos lo haces. Mira, una cosa Claro. curiosa que también, una anécdota que quiero compartir, me compré en un online shop acá una genética, tuve que comprar varias cosas y me compré una variedad de Shirgula gris Ujú, para tener una, y cuando empieza la semilla a miceliarse y quedar todo blanca, empieza a ser sí. rosada. Empieza a tener un tono claramente rosado. Digo, Ajá. ¿qué pasó? Ahora al final se contaminó. Hablo con el amigo acá, Enrique, y le mando una foto y digo, ¿qué pasó acá? Se pone rosado y no debería. Y me dice, mira, no parece una contaminación, parece que es Shirgula rosada. Digo, no, pero compré Shirgula gris. ¿Qué pasó? Capaz se confundieron de la genética. Y Puede así ser, a fue. veces Ahora lo pasa. tengo en la fructificación y salen círgulas rosadas hermosas. Eso pasa. Buenísimo. Pero hablando un poco más de genéticas, que es un poco lo que hacen con la micoteca, Ujú, ¿cuál es la importancia de las genéticas? Introducirnos un poco a las importancias de las genéticas, las diferencias, como ya mencionaste un poco de la temperatura, la idea de la micoteca y ahora también que vas a traer nuevas genéticas a Argentina. ujú, Ayer vi Cordyceps militares que hay una preventa que van a traer ahora a Argentina. ujú. Temas genéticas. Claro, no, la de la preventa de Cordyceps también, esa la hicimos el año pasado. Ahora vamos a estar con otras especies nuevas. Cordyceps, obviamente, la seguimos manteniendo. ¿En serio? Eh, sí, vamos a meter ahora una especie nueva que es la Lentinula novae zelandae, que es un shiitake, pero un shiitake que aguanta tanto el frío como el calor, de 5 a 25 grados. Tiene la franja de cultivo, o sea, es un montón tener esa opción. Entonces, ese shiitake de todo el año está fenomenal. Un shiitake que aguante el calor también. Vamos a traer también Tremela fuciformis, que es un hongo
se le llama el hongo de la belleza. Está como muy, muy, muy utilizado sobre todo para la belleza, precisamente. Hay en cremas, en muchos productos, como te digo, viene incluido este hongo o extractos de este hongo. Entonces, vamos a ver si fomentamos su cultivo también. Como es un parásito, tremela, parasita otro hongo que es Anulipoxylon archeri. También traemos el Anulipoxylon. Entonces tenemos el pack de los dos, de Anulipoxylon y de tremela, para quien quiera aventurarse en el maravilloso mundo del cultivo de tremela, pues pueda. Entonces, está muy interesante ese hongo. Creo que va a traer cola. Tenemos muchas más especies. Los imellis, el blanco y el marrón. ¿Qué más tenemos por ahí? Una Pleurotus dillamor, pero una rosa con un color rosa profundo espectacular, que es la variedad Valentine, que se llama. Que supongo que vendrá de San Valentín. Y por ahí también algunas especies, digamos, silvestres, no que sean silvestres, que lo son, como todas lo son, pero bueno, más orientada al cultivo, como Calvatia gigantea. La Calvatia gigantea son esas puffball, que las llaman también, esos pedos de lobo, que son enormes. Entonces, tenemos micelio de esa, más que nada para hacer parches e instalarlos en los jardines. Porque es muy interesante tener tu jardín, tu césped, tu llano, y bueno, pues que en algún momento de la primavera, que es principalmente cuando crecen las calvatias, pues que te pueden salir unas calvatias en el patio, ¿por qué no? Sería interesante. Sí, Y digamos, muchísimo. se empieza a cultivar y después lo pones en el patio y ahí deberían crecer. Sí, o Nunca sea, escuché de esa práctica. el sistema de jardín es muy habitual. Aquí mucha gente hacemos prácticas, a veces salen bien, a veces salen muy mal. Ya no solo que el típico pan que ya tienes agotado y le metes en las Claro. macetas o le tiras y salen de Sí, repente sí, honguitos ahí, sino sí. que vamos más allá, buscamos y entramos precisamente en ese punto de, qué sé yo, en una zona sombría que sabemos que mantiene la humedad bien, pues podemos poner un parche de grano, cogemos un montón de grano de alguna especie que se de sírgola gris, por ejemplo. Lo ponemos ahí, le ponemos cartón, le añadimos virutas de madera, le damos un montón de alimento como tal, pero claro, desde el punto de vista de que no está esterilizado ni nada porque estamos en la naturaleza. Entonces no hace Ujú. falta. Si sale adelante el hongo, pues, ya es un montón. O sea, estamos jugando a la lotería, básicamente. Pero a veces esa lotería funciona y salen. Hay muchas especies que se cultivan así con parches. La colmenilla, por ejemplo, la morilla, la Ujú. morquela en general, también tiene ese punto de que se cultiva a través de parches y se inducen los micelios a fructificar. Es muy interesante. Sí, muy interesante. Sí, voy a investigar un poco más ese tema porque conozco poco y me gusta toda la parte de la jardinería. Em, Ajá. Otro tema que quiero cubrir un poco es que me mencionaste algunos tips para emprendedores. ¿Cómo emprender sin gastar mal a la plata? ¿Cómo empezar y dónde invertir? Mm, Gonzalo Romano, sí, que acá habló y es argentino, ahora vive en sí. España y vos decís que es un amigo tuyo, también dio Sí, una estamos charla a que una se hora de llamaba, aquí. a una hora cerquita, y también dio una charla que decía cómo dedicarse a la micología y llegar a fin de mes. Así que un Ujú. poco ese tema de emprender, em, invertir de una manera inteligente y combinando con el tema anterior, qué relevancia en ese sentido también tiene las genéticas para empezar a cultivar. Pero bueno, un poco eso, cómo empezar y dónde invertir al Mira, principio o tengo al una crecimiento de charla, un emprendimiento. tengo una charla muy interesante que se llama Cómo cultivar setas sin arruinarse en el intento. Está buenísima. Y la Ujú, di el año pasado aquí en Valladolid, precisamente. Y la charla comienza con lo mismo que le digo a todo el mundo. Una vez que tienes la inquietud y las ganas, que es lo principal, la idea es que te formes, que aprendas, que leas, que estudies, pero sobre todo que practiques. Y precisamente para practicar hay que estrujarse el cerebro y buscar las vueltas para invertir la mínima cantidad de dinero posible. Entonces, lo que buscamos siempre es sustituir cosas. Por ejemplo, necesito placas de Petri para hacer medio de cultivo y hacer mis pinitos, mis prácticas de laboratorio en casa. Bueno, pues muy sencillo. Tengo botes de conserva. Puedo reciclar esos botes de cristal que son autoclavables, que se pueden meter en una olla a presión y
me ahorro tener que comprar placas Petri. En vez de comprar un autoclave, tengo una olla express en casa, muy probablemente. Quizás sea de una de las cosas más básicas desde el punto de vista de cultivo, ya sea para preparar grano o para meternos ya en temas de laboratorio, como te decía. Bueno, pues esos pinitos se pueden hacer ahí. Lo principal que siempre recomiendo a todo el mundo cuando va a empezar en la parte práctica es que, aunque sea la primera vez, hazte con un kit. Ya sea porque vayas a un curso como el que vamos a hacer ahora y te lo lleves armado a casa. Ya sea que lo compres, que te lo regalen, qué sé yo. Que todo el mundo cumple años todos los años. Es muy buena fecha para pedir que te regalen un kit. Sí. O que Papá Noel traiga unos kits de cultivo. Está buenísimo. Ujú. Compartir con amigues en general. Nosotros en la micoteca también teníamos un producto que era el kit de cultivo que te venía en dos partes. Te venían dos bolsas de 1 kilo de pez seco cada una, que luego se convierten en 2 kilos. Entonces estaba muy bien porque como venían por separado era como que invitabas a una amiga a que viniera contigo a hacer la actividad y cada uno se llevaba una bolsa. Entonces estaba buenísimo porque compartías gastos y compartías la experiencia. O bueno, o invitabas a otra persona, estaba muy bien. Entonces, pues bueno, como te decía, al final hay que ir por partes. La parte de comprender cómo funcionan los hongos, cómo los fructificas, qué cuidados tienes que darles, temperatura, humedad, ventilación, aireación, iluminación, todo eso lo vas aprendiendo con práctica. Por mucho que leas, está todo muy claro, pero hay que... Perdón, no sé por qué no le he quitado el sonido. ¿Qué pasó? No, Una llamada. Sí, entré una ok, llamada. sí. Muy buen sonido. Sí, el coche fantástico, se llama El aquí. tono. Sí. Ok, importante Eh, eso. Empezar con un éxito, ¿no? Con un kit para que sea sencillo y que haya un ujú, éxito al principio, una buena claro, experiencia. Empezar con una eso buena experiencia. exacto, te va a dar un feedback muy bueno hacia ti. Vas a ver también si te gusta o no te gusta. Obviamente vas a decir, bueno, pues esto me aburre un montón. No, no es lo mío cultivar hongos. Bueno, pues está bien. Pero por lo menos no te has embarcado en un negocio enorme en el que luego lo mismo te arrepientes de haber comprado un montón de cosas y te toca mal vender incluso. Entonces, poco a poco, ir, sobre todo eso, invirtiendo muy poco y haciendo pruebas, muchas pruebas. Si te quieres dedicar al cultivo de hongos, tienes que probar el kit. Si te funciona el kit, entonces ahí sí puedes pasar al siguiente paso, que sería comenzar a armar sustrato. Por ejemplo, que se compras unos pellets, los hidratas y cultivas ahí. Bueno, pues está genial sobre ese sustrato. Y compras la semilla micelada. Compras semilla miceliada y pues armas tus propias bolsas. Esa sería como la segunda parte. Luego hay una tercera. La tercera parte podría ser perfectamente que tú empieces a preparar tu propio grano, tu propio micelio en grano, tu propia semilla miceliada. Entonces, comprarías tus placas Petri o comprarías otro grano para hacer G2G si es que te lo permite la especie y la genética, eh, y tendrías tu propia semilla, prepararías tu propio sustrato, con lo cual ya podrías hacer también otro paso más. El siguiente paso después de hacer tu propia semilla sería trabajar en laboratorio tus propias genéticas. Con lo cual, obviamente, todo esto requiere cada vez más conocimientos y más experiencia. Pero bueno, esto no tiene techo. Quiero decir que siempre puedes seguir ampliando. Después del tema de laboratorio, de hacer tus propias genéticas, tus clonaciones, jugar con esporas en casa, qué sé yo, con monocariones, cruzándolos, a ver qué micelios dicarióticos eres capaz de sacar, y cómo evolucionan, qué frutos tienen esas genéticas. Eso está muy bueno también. Luego después hay gente que sale y aísla hongos silvestres, o salimos, encontramos hongos silvestres en la naturaleza y nos los traemos al laboratorio precisamente para aislarlos porque nos interesaría cultivarlos. Y probamos con especies de lucidum, con sírgolas, con melenas de león, con un montón de especies que nos encontramos de forma natural y por supuesto las aislamos y las incluimos en nuestros cultivos. O sea que, por decirlo así, tienes muchos pasos muy variados y que te permiten también luego centrarte. El que mucho abarca, poco aprieta. Hay un dicho muy típico. Entonces, si quieres hacer todo, posiblemente no te especialices en nada y bueno, pues seas maestrillo de muchas cosas. Pero si te centras, por ejemplo, en ser muy bueno cultivando melena de león y haciendo sustrato para melena de león única y exclusivamente,
vas a avanzar un montón. Cuando lo tengas claro, eso, y te esté yendo muy bien, entonces pasas al siguiente paso. Sería la recomendación que le daría a la gente. Paso a paso. Ok. Pongo un poco en resumen, estudiar, pero estudiar de una manera orientada, digamos. Claro. Después empezar a practicar, no estudiar 5 años, sino empezar a poner las cosas en práctica. Tiene que ir O a la empezar con un par. kit. Uh-huh. Y después también no querer hacer todo enseguida, sino especializarse, bueno, una especie o 2 especies Claro. y dedicarse un poco a una cosa y no a toda a la vez para poder apretar un poco más. Así que es un poco 3 recomendaciones puntuales. Está bueno. Che, Javi, sí, venís para Argentina, volvemos un poco a ese tema. ¿Vas a dar esa charla? ¿Vas a dar otra charla? ¿Comentaste algún taller? ¿Qué más va a ser? A Si día alguien de te hoy, quiere conocer, hablar, verte, ¿estás en ayer me ha algunos escrito otros una cantidad de eventos? gente. Me ha escrito Sí. una cantidad de gente ayer que no te imaginas, man. Porque anteayer puse un mensaje en redes que puse 20 de septiembre y una bandera de Argentina. Ahí quedó. Y cantidad de gente empezó a escribir por privado. Oye, ¿cuándo vienes? ¿Dónde vas? ¿Qué cursos hay? Todo el mundo se quiere enterar de todo. Creo que estas van a ser mis primeras vacaciones, de verdad. Voy a intentar que sean así. No he programado nada más allá del curso del día 20 y obviamente el 21 estaré en Fernando de Montalvo 138, en Chacarita, en Capital, en el local de Funginista, que hace una actividad muy interesante, que es la regalona. Entonces, él todos los meses, en esta actividad, lo que hace es regalar los bloques que ya tienen la primera fructificación. Ha hecho la primera fructificación, necesita espacio en sus cámaras de cultivo. Entonces, saca esos bloques que ya han dado la primera cosecha y mete bloques nuevos. Y esos bloques que ya han dado la primera cosecha, los almacena y los regala una vez al mes. Entonces, está buenísimo. Con lo cual, el día 21, domingo, estaré allí, a la hora de almorzar. 2 de la tarde. ¿Dónde era eso? Y ahí es donde nos juntamos todos. Fernando de Montalvo, 138, junto al cementerio de Chacarita. Una de las puertas del cementerio porque es enorme. En Buenos Aires, Chacaritas. Y sí, en Buenos Aires, en Capital, en Cava, junto al cementerio de Chacarita. O sea, ese barrio es Chacarita. Y como te digo, ese es un punto muy interesante para congregar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay una plancha, hay morfi, por lo tanto, se puede comer. Habrá algún grifo de cerveza también, se pueden tomar refrescos, qué sé yo. Es un ambiente distendido que te permite precisamente eso, poder charlar con la gente, hablar. Todos los años cuando vengo siempre voy a alguna de estas regalonas porque me lo paso muy bien. Y precisamente es lo que vos decís. Me encuentro con gente que me quiere ver y que a mí me encanta que vengan porque así también conozco cómo es la gente que nos sigue en redes, qué inquietudes tienen, te cuentan, no, yo te escribí por esto. A veces te acuerdas, a veces no, porque hablas con mucha gente, pero siempre es muy enriquecedor hablar con las personas. Y eso me encanta. Así que el 21 domingo, allí vamos a estar. Bien, te pudimos sacar una fecha en público donde a lo mejor vamos a viajar todos para Buenos Aires para verte. Estaría buenísimo. Y después en tus vacaciones para descansar, ¿qué pensás hacer? ¿Qué pensás a conocer o visitar? Sí, mira, bueno, aparte de que, aunque no esté haciendo actividades, obviamente hay que trabajar, sobre todo con el tema de laboratorio para la micoteca. O sea que realmente parado no voy a estar trabajando. Pero trabajas en tus vacaciones, digamos. sí. Para descansar un poco. Exacto, para descansar del otro trabajo. Es muy loco. Sí. Pero sí me gustaría en algún momento de estas 2 semanas que voy a estar en Argentina, 2 semanas y poco, poder relajarme y marcharme al sur hasta donde pueda llegar y estar a mi bola, que decimos. Bueno, Sería espero que lo fantástico. disfrutes todo. No sé todavía si puedo llegar a ir a Buenos Aires el 21 de septiembre ahora. Hagamos una colecta. Vemos. Yo creo que aquí podemos poner bote para que juntar mucho e incluso alquilamos un colectivo para que venga desde Santa Fe. Ayer hablaba con unos chicos de Santa Fe precisamente que querían ver. ¿Sí? ¿De Santa Fe Capital? Sí, creo que sí. Son de Santa Fe. De hecho, hicieron un encuentro no hace mucho que se llamaba Ongosto. Qué gracioso que sería. El otro día
buscarlo y pasármelo así en realidad podemos hacerlo y llenar un colectivo, alquilar un colectivo y hacer una excursión que me gustaría mucho. Justo el miércoles pasado hablamos en un grupito de armar un grupo, llenar por lo menos un auto y visitar una championera que hay acá en la provincia de Santa Fe también, para empezar a hacer ese tipo de excursiones con los amigos de los hongos, como antes en la escuela Claro. Armamos la mochilita y hacemos una excursión todos juntos. Están buenísimas esas excursiones. La mañana la pasas, te levantas pronto, vas la mañana, sales de excursión al campo a ver especies silvestres, luego que llegas con todo el hambre de haber hecho ejercicio, almuerzas un poquito, un almuerzo con hongos obviamente, y luego a la tarde pues una pequeña clase, un cursito y para casa, que ese plan es ideal. Claro, y en el camino se va a charlar un montón también, así que ese creo que es el mejor taller que hay durante el viaje, que acá hay muchas horas de viaje, así que eso hay que aprovecharlo. Así que Javi, te agradezco muchísimo, muy buen viernes, buen viaje en 2 semanas a Argentina, buen fin de semana, 1000 gracias nuevamente por tomarte el tiempo, y bueno, nos vemos. Te agradezco mucho, Manu, de nuevo que me hayas ofrecido este espacio para charlar, disfruto un montón, siempre hablando del Reino Fungi, pues es una alegría. Y bueno, veo que tu proyecto está creciendo, me alegra un montón de que estés también con el emprendimiento del curso de podcast, que me parece algo buenísimo para mucha gente que sobre todo en estos tiempos quiere emprender precisamente y quiere comenzar proyectos de este tipo. Creo que es una formación muy interesante y bueno, te deseo mucha suerte también con esos proyectos y con todos los que vienen después de cultivo de hongos. Y nosotros también. Estoy acá a pleno, recién me llegó una nueva selladora que me faltaba para sellar las bolsas, que tenía una pérdida y una contaminación, así que vamos con todo. Muchas gracias, Javi, un abrazo. Muy bien, gracias, nos vemos. Chao, hasta luego. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomendalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Para seguir mi trabajo, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter. En un formato breve, informo todos los viernes sobre mis actividades. En mi curso de podcast para emprendedores, comparto por qué este formato tiene un gran valor para tu proyecto y te ayudo en armar tu canal de manera orientada y eficiente. Para conectar directamente conmigo, mándame un mail a fungipreneur@gmail.com. Acordate de seguir el canal y dale una calificación positiva. Nos vemos en el próximo episodio.